Entrada a Cuchicorral. Típica. Nace inexplicable pidiendo. Vamos ahora hacia el mirador. Como un vientito ardiente. Esta es la práctica que se hace aquí desde Cuchicorral, donde hay encuentros internacionales, donde hay mucha historia, competencias importantes, hubo accidentes también. ¿Está por aterrizar o algo? No, pero tenemos uno altísimo, o sea que sí. Martín de la Cumbre, ¿vos te dedicás a esto? Sí, sí, nos dedicamos a hacer vuelos en parapente. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. ¿Qué es esa? A ver. Ah, cualquier... Bueno amigos, nos tomamos unos minutos más porque bueno, nuestro sistema antiviento requiere de hacer unas cositas antes. El programa de hoy es una visita que está a la altura de la cumbre acá en la provincia de Córdoba, Ruta Nacional 38, esta es la entrada vieja de la cumbre, la entrada norte. Aquí enfrente, como yendo al oeste, nos encontramos con la entrada a Cuchicorral. Es el lugar donde los parapentes hacen competencia, descienden. Vamos a ver si podemos ir hasta allí, a ver si podemos bajar el río. Acá tenemos el cartel. Digo esto porque hemos tenido una dificultad con la alarma de la moto. Es también un tema como para que ustedes lo vean si han tenido alguna vez problema. No ha retrasado la mañana, aparentemente está todo bien. No ha llovido casi nada estos últimos tiempos, así que debe haber mucho polvo, pero seguramente hay muchas historias para contarles. Así que vamos a hacer el recorrido, súbanse a la bicha, no se olviden de suscribirse aquí y vamos a ver cómo está el camino. Por supuesto, todos los sábados un pequeño distinto a la vuelta de casa. Ahora sí, está todo funcionando, creo. Estamos en el kilómetro 12 del odómetro, que es el punto de salida de la falda. A veces hablan de amor y a veces no. A veces nacen del miedo, hablan del odio, del rencor. A veces nacen del miedo, hablan del odio, del rencor. A veces le ponen alas a la emoción y calman gracias al vuelo las heridas del corazón. Y calman gracias al vuelo las heridas del corazón. 3 kilómetros de la ruta. Este es el portón que abre o que se cierra hacia Cuchicorral. Por supuesto esto no estaba. Estamos hablando de la última vez que vine en moto, 30 años. Acá lleva un tornillo y lo hemos perdido. Estamos teniendo un desperfecto técnico. ¿Qué nos pasó? Perdimos el tornillo. Ay, bueno. Hemos perdido el tornillo de sujeción. Esta mañana estuvimos trabajando. Se ve que no lo apretamos bien. Vamos a tener que inventarle algo, me parece. Bueno, típica, es muy importante. Acá se había perdido un tornillo, capaz que tengo algún tornillo ahora. Uno debe tener siempre este tipo de elementos que nos pueden sacarse en apuro para poder sujetar cualquier cosa.
Las cachas son muy caras, estas cachas originales de la moto más que todo. Les había dicho hoy que tuve un inconveniente con la batería. Bueno, estuve haciendo un arreglo, tuve un cortocircuito involuntario y se me activó la alarma, que tengo una Positron de hace muchos años. Y no he tenido problemas, pero hoy sí. Así que vamos nomás. Cuchi Corral. Por la vereda del sol quiero andar yo. Ven y conmigo, ven y conmigo. Si el frío llegó y el camino cubrió y el llanto en los ojos nubló, el dolor te mordió, el alma enfermó, te rodearon manos sin corazón. Por la vereda del sol quiero andar yo. Ven y conmigo, ven y conmigo. Si el destino llegó, de noche te atrapó, otro amigo te falló. Si no te alcanzó la fuerza en vos, cruza la calle, salta tu dolor. Por la vereda del sol quiero andar yo. Ven y conmigo, ven y conmigo. Si el verano llegó, la soledad te rodeó, sin nadie para reír con vos. El tiempo se fumó, la cara te golpeó, en el alma queda algo de amor. Por la vereda del sol quiero andar yo. Ven y conmigo, ven y conmigo. Adiós. Gente que viene de la zona de México. Gente que viene de la zona de México. Adiós. Este es un lugar que es muy visitado. Ascienden hacia la cumbre. Un lugar muy bonito, muy accesible. Son pocos kilómetros. Tenemos 8 kilómetros de la Ruta Nacional 38 a la altura de la cumbre. Nos vamos ahora hacia el mirador que queda hacia ese punto, ¿sí? Es aquí donde se producen las competencias de parapente. Hay una hermosa vista, vamos a ver, porque tenemos el sol de frente, pero son las preciosuras que tenemos acá, muy cerca en las serranías de Córdoba. Esto es República Argentina y son los caminos que le mostramos sábado a sábado. Y agradecemos a la gente que ya nos ha mandado alguna contribución a través de Mercado de Pago, a Carlos de Mar del Plata, que nos van a encontrar, uno de los colaboradores. Porque bueno, se va armando esa amistad, esa propuesta de caminos que hacemos nosotros, y que bueno, el día que pasen por aquí tienen un montón de lugares para visitar en el vehículo que ustedes quieran. Síganos, vamos hasta el mirador Cuchi Corral. Este es internacional por las competencias que se han dado de parapente. Acompáñennos. Pasé, la primavera crece en corazón abonado donde la vida florece. Hay rostros que gritan, tenemos que hacer un cambio, dejar el rencor, el odio, juntarnos y charlar un rato. Amigos de la vuelta de casa, llegamos al parador de Cuchi Corral. Miren la imagen que hay. No es el mejor horario para tomar la foto porque la tenemos muy arriba del sol, pero es espectacular para darse una vuelta. Estamos muy cerca, entre 8 y 10 kilómetros de Ruta Nacional 38. El camino está muy lindo, un poco áspero la última parte para subir acá, pero tranquilo, se puede subir, más si tiene alguna suspensión un poco de recorrido largo, seguramente va a llegar sin problema. En este que es un lugar icónico, sede de un montón de encuentros de parapente, de competencia, ha habido muchísimas en la historia de Cuchi Corral. Y previa a esto, pero previo en la parte histórica, esta es la zona de pueblos originarios. Si usted investiga un poco la historia, va a encontrar sobre los primeros habitantes de esta zona. Tuvieron mucho contacto con los primeros españoles que llegaron y parece que había buena relación porque han hablado bastante bien de aquella época. No se olvide, todos los sábados a la vuelta de casa por YouTube nos siguen las redes como siempre.
Esta es la práctica que se hace aquí desde Cuchicorral, donde hay encuentros internacionales de esta especialidad, donde hay mucha historia, competencias importantes, hubo accidentes también a este nivel. Por donde pasé, la primavera crece en corazón abonado donde la vida florece. Encontrando gente, motoviajeros acá, encontramos con una hermosa BMW, una 1200. Decía que el camino estaba áspero, yo siempre digo, depende para quién, ¿no? Cuando tenés una moto que se la banca, el camino está espectacular. Acá nos encontramos con un compañero, ¿cómo es tu nombre? Matías, de Córdoba. Ya habías venido otras veces acá. No, es la primera vez que vengo. ¿Por qué en vez de andar en moto y no en autito, cómodo, con aire acondicionado y música? Porque lo mío es las dos ruedas. Tenemos de todo. Tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos todo menos mar. Sí, no, si lo tenemos a mar chiquita, eso sí, lo tenemos a mar chiquita también. Un gusto, que siga disfrutando, motos grandes, motos chicas. De todo un poco. Gracias. Un gustazo. A usted. Tenemos una GS 1200 en el parador, recién lo entrevistamos. Yamaha, XTZ, bicicleta, automóviles. No interesa el tipo de vehículo, lo importante es la gana de salir, las ganas de poder recorrer y sentirse vivo. Fíjense los que usan la rampa de parapentes, ¿no? También hay que sentirse bien. Miren esta rampa de parapentes a dónde nos deja. Nos deja en el vacío. Bueno, ¿sabés que hago un programa de motos todos los sábados? Bueno, hay gente que todavía no se enteró, che, pero hace un año que estamos con el programa de viajes. Acá estamos con un compañero que es de La Falda. De La Falda. ¿Tu nombre? Ramiro. Vamos a investigar, ¿qué moto es la que tiene Ramiro? La 120. Che, ¿y este lugar hace mucho que venís? Desde que tengo la moto, vine más seguido, desde el año pasado. Bien. Muy hermoso para venir. Bien. Para venir a tomar mate, relajarse. Dios. Che, yo me veo con mi antipop, que es el del viento. ¿Se siente algo de ruido de viento? Papá, no se entiende nada. Nosotros le vamos a poner nuestro antipop. Y vamos a venir a ver si alguien nos cuenta esto de los parapentes, ya que estamos acá. Preguntemos, no vamos a ser los candidatos a subir, pero bueno, nos animemos a hablar. ¿Está por aterrizar o algo? No, pero tenemos uno altísimo, o sea que sí. Martín de la Cumbre, ¿vos te dedicás a esto? Sí, nos dedicamos a hacer vuelos en parapente, hacemos vuelos de bautismo para personas que nunca volaron, que quieren tener su experiencia, el primer vuelo. Bien, primera pregunta, ¿che, es algo seguro o algo muy peligroso? No, es algo de los deportes aéreos del más seguro, es el deporte más lento de todos. Bien. Así que está bueno. ¿Tenés que tener alguna preparación especial? Al hacer física? el vuelo de bautismo, no, una preparación de unos 5 minutos acá antes de despegar y después, si te gusta, haces un curso. Bien. Y ahí te recibís de parapentista con una licencia y puedes volar en todos lados del mundo. De acá había antes encuentros, no sé si sigue Sí, habiendo. se sigue haciendo, se sigue haciendo. Cuando es más veranito, más primavera, ya se sigue volando. Martín, ¿lo encuentran acá cualquier día? No, estás fin de semana. Volamos todos los días de la semana. Bien. No es necesario que sea un fin de semana. Yo le digo que con 20 centímetros de altura ya no califico. Pero si usted se anima, la cumbre, entre otras cosas que tiene la posibilidad de ver este paisaje espectacular que imagino de allá arriba debe ser multiplicado la verdad que por vale la 1000. pena, vale la pena. Bueno, a la vuelta de casa también, de alguna forma difundiendo las actividades que hay acá. Nos vemos, hasta la próxima, adiós. Bueno amigos, a la vuelta de casa hemos llegado a este programa el día de hoy. Un lugar precioso. Vamos a probar si podemos bajar. No está bueno el camino, me han dicho varios. No es largo el camino, el tema es el mantenimiento. Si está muy suelto el camino es difícil volver. Vamos a probar, si está lindo nos animamos. Si no, finalizamos el programa, se lo mostramos en el próximo capítulo, las imágenes de Cuchicorral acá en Córdoba, República Argentina. De vuelta, se suscriben al canal, lo difunden. La idea es poder mostrar nuestros caminos, que usted puede llegar en el vehículo que sea, en moto o hasta caminando. A la vuelta de casa. Adiós. El lugar no está tan lejos, encontrar la ruta depende de ti. Recorre el profundo centro y pasa por lo que quieres de ti.
donde nace el sol y corre el viento, donde afloran sentimientos. Mi lugar está aquí, donde el río Vamos a ver hasta dónde bajamos. y el verde clama, la vida nace aquí. Mi lugar está aquí, donde nace el sol y corre el viento, donde afloran sentimientos. Mi lugar está. ¿Todo bien? A ver, vamos a ver. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo.